saben, el Instituto para el Futuro de la Educación tiene diferentes iniciativas. En este orden de ideas, el espacio que hemos creado para ustedes en esta convocatoria está vinculado a través de 3 iniciativas que en este caso corresponde al equipo del Living Lab y Data Hub. En representación al equipo del Living Lab, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandra Ruiz y actualmente soy la coordinadora de experimentación aquí en el Experiential Classroom, y justo nuestro equipo, de la mano con los investigadores del Research Lab, hemos planteado este espacio para ustedes, y de igual manera con el equipo de experimentación e impacto, particularmente con el equipo Novus. Entonces, como les menciono, si bien el instituto está compuesto por diferentes iniciativas, en este caso estas 3 somos las que nos hemos unido para generar este espacio. Nada más para que ustedes sepan un poco de dónde sale la información y quién es el equipo detrás de este proyecto. Bien. Para quienes no conocen, aquí justo en el Expedition, cuarto piso 401, cordialmente invitados a que lo conozcan, existe el laboratorio denominado Experiential Classroom. Este laboratorio es un espacio flexible de 165 metros cuadrados, completamente configurables para ustedes y justo desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes vengan y conozcan el laboratorio para que sepan cómo las dinámicas de aprendizaje que ustedes tienen pensado desarrollar en esas metodologías innovadoras en sus unidades de formación puedan desarrollarlas aquí en el laboratorio. Entonces, como les digo, es completamente flexible, lo único que no se mueve es un stand que tenemos en la parte final del laboratorio. De resto, todo es adecuado a las necesidades que ustedes vayan a tener como docentes. Entonces, el mobiliario, las pantallas, incluso esta desde donde estoy proyectando, tiene la facilidad de estar adecuado a lo que ustedes necesiten. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en el laboratorio particularmente? Es aportar a una disciplina que se llama Analíticas de Aprendizaje Multimodal. Ahorita les voy a contar un poquito por qué lleva ese nombre. El objetivo justamente de abonar a esta metodología es que podamos crear proyectos de investigación para analizar atributos que influyen justamente en las experiencias e interacciones de aprendizaje que ustedes como docentes lideran con sus diferentes grupos y unidades de formación. Aquí les estoy proyectando un pequeño video de los ejercicios que hicimos en la convocatoria número 1, y perdónenme que me vaya a remitir mucho a este espacio porque justamente es de donde tenemos muchas lecciones aprendidas para abonarles y ofrecerles a ustedes una mejor experiencia para esta segunda versión. ¿Qué tenemos hablando de multimodalidad? Pues justamente 3 modos o espacios en los que ustedes pueden validar qué tipo de datos es el que pudieran integrar en el análisis de su experiencia. Entonces, voy a irme al detalle uno por uno para que ustedes conozcan justamente cómo estas más de 15 tecnologías que nosotros tenemos se traducen a 60 sensores que podemos utilizar aquí en el espacio y que nos van a permitir generar la recolección de datos cuantitativos, donde vamos a sustentar el porqué y el impacto de su metodología en las unidades de formación, como les comento. Entonces, la primera modalidad que más utilizamos en el laboratorio son los biomarcadores digitales, que nos permite hacer un análisis fisiológico a través de un dispositivo de grado médico que utilizamos aquí en el laboratorio, que nos permite reconocer varios indicadores. Entre ellos se encuentra el volumen de la presión sanguínea, la temperatura corporal, el heart rate o heart rate variation, el EDA, que también se conoce como GSR, que es un dato fisiológico que nos permite reconocer muchísimas identificaciones del sistema simpático y parasimpático en los estudiantes mientras desarrollamos la actividad práctica, evaluativa o teoría que ustedes vayan a generar para su unidad de formación. Este dispositivo, como les digo, nos da esos indicadores, pero esta modalidad siempre la complementamos, o casi siempre, por no dar como una marca establecida, lo trabajamos con la actividad neuronal, que nos permite hacer un análisis cognitivo, justamente como a través del uso de electroencefalogramas de tipo comercial, en donde analizamos las ondas cerebrales de la parte prefrontal del cerebro y trabajamos más o menos con 5 ondas cerebrales. Ahí validamos justamente qué indicador se quiera incluir en el análisis para determinar cuáles son las ondas que más nos pueden aportar a ese tipo de identificación que queremos hacer. Otra modalidad es la interacción oral, que lo hacemos a través de análisis de audio. Aquí utilizamos sensores de micrófonos portátiles o inalámbricos y explicamos diferentes modelos analíticos que ya tenemos preestablecidos aquí en el laboratorio y que claramente les ofrecemos
para poder hacer ese análisis de audio en una variable también muy definida que tenemos que se llama Communication Equality, donde podemos determinar justo en trabajos colaborativos qué tan balanceada está la comunicación y cómo se desarrolla un trabajo colaborativo gracias al análisis del audio, como les menciono. Una cuarta modalidad es un rastreo ocular con dispositivos tecnológicos denominados eye trackers, y estos los tenemos en dos modalidades. Unos que son fijos, que se utilizan en la parte inferior de la pantalla, en donde se va a desarrollar una actividad pedagógica, particularmente analizando, por ejemplo, estas plataformas digitales que están en las que están interactuando los estudiantes y que podemos tener un dato muchísimo más puntual gracias a ese sensor que nos permite reconocer atención o foco del estudiante en el contenido que está trabajando digitalmente. Y una segunda postmodalidad que sería el rastreo ocular, pero con sensores que se colocan denominados glasses o eye tracker glasses, que nos permiten analizar todo el entorno en el que se está desenvolviendo el estudiante. Entonces están esas dos modalidades por si a alguno de ustedes les interesa, nos da una información muy valiosa, como les digo. Atención y fijación son las variables que podemos analizar acá. Dinámicas de contexto a través de visión computacional con cámaras justamente de precisión, en donde podemos identificar, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, algunas variables muy puntuales también que quisieran ustedes indagar. Como les digo, es visión computacional acompañada de inteligencia artificial. La sexta modalidad que tenemos se denomina posturas, que es un rastreo esquelético, de igual manera con cámaras de profundidad que nos permiten reconocer cuáles son los movimientos que desarrollan los estudiantes. Por ejemplo, en este pitch, si estuviéramos utilizando ese tipo de sensor, sabríamos justamente cuáles son mis posturas al momento de compartirles los datos, y si en algún momento es importante para ustedes, lo podemos traducir a comportamientos específicos de estudiantes cuando están dando alguna información. Podría ser. Y por último, no menos importante, el posicionamiento, que es un análisis espacial que se desarrolla a través de sensores que están ubicados en el techo del laboratorio y que nos permiten hacer un traqueo de movimiento. Si es que la actividad educativa que ustedes están planteando lo requiere, también lo podemos utilizar. Entonces, en sí mismo, estas 7 modalidades que les comparto son parte de la tecnología disponible en el laboratorio para poder hacer ese análisis multimodal, como les menciono, o cuantitativo, que finalmente se va a traducir así en la experiencia de aprendizaje que ustedes quieran analizar y el impacto de esa pedagogía que ustedes quieren implementar. Entonces, justamente ahí es una pequeña imagen de los sensores que tenemos, pero que se aterrizan justamente en estas modalidades. Este es un pequeño layout que queríamos que ustedes conocieran de cómo es que está distribuido el laboratorio. Como les mencioné, el único gabinete que no se puede mover es este que está resaltado en color naranja. De resto está todo el espacio disponible para ustedes, y en la parte central, en la parte interna del laboratorio tenemos los servidores y la PC, que puede funcionar como una cámara de GESEL si ustedes así lo quisieran indagar. Nada más que no tenemos el vidrio, ¿no? Pero finalmente las cámaras y el equipo que tenemos disponible en el laboratorio pudiera fungir justamente, como les menciono, como una cámara de GESEL. Bien, les iba a comentar que como parte de los resultados que tuvimos de nuestra primera convocatoria, obtuvimos 13 propuestas de diferentes docentes aquí del Campus Monterrey, y contamos con un comité revisor de 10 expertos provenientes de diferentes países, que ellos fungen justamente como esos validadores externos de las propuestas que ustedes van a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos para no ser juez y partes de lo que estamos desarrollando? Pues contamos con el aval justamente de este comité revisor. Aquí trabajamos con 8 propuestas aceptadas y trabajamos con más de 15 profesores e investigadores del Tecnológico de Monterrey. Inicialmente nosotros teníamos proyectado trabajar con 200 estudiantes, si se dan cuenta el número se elevó mucho más del doble y obtuvimos unos resultados maravillosos que justamente se los voy a compartir, porque es parte también como de esa visualización que ustedes pueden tener del proyecto que quieran plantear, ¿no? Entonces, aquí de esos 5 proyectos seleccionados para aplicar aquí en el contexto real de aprendizaje, trabajamos con la Escuela de Ingeniería desarrollando un proyecto que se denominó Digital Twins, en donde los docentes trabajaron en una sesión con gemelos digitales y en una segunda sesión con dispositivos de la marca Quanser para determinar qué tanta variación había en el aprendizaje en los espacios simulados y en los espacios reales donde se contaba con los dispositivos de control. Aquí lo que hicimos fue una respuesta cognitiva, fue la que se analizó en esas actividades de automatización que les comento, en esos escenarios tradicionales versus gemelos digitales. La segunda
nosotros le denominamos Scene Negotiation, en donde se analizaron las emociones y respuestas fisiológicas durante negociaciones simuladas. Este se trabajó con docentes delegados y que es un gusto también ver por aquí a los colegas con los que trabajamos y que finalmente también pudieron, justo saludarlo, doctor Jairo y doctor Isaac, que están por aquí. Que realmente fue un ejercicio bastante valioso donde pudimos hacer justamente estos análisis en estos espacios simulados para analizar competencias disciplinarias muy puntuales y que justamente llevó a que este equipo de docentes, gracias al proyecto que se desarrolló en conjunto, tuvieran el reconocimiento en Reimagine Education con la platea, ¿no? Entonces, un buen resultado que nos demuestra justamente la relevancia de los proyectos que se desarrollan aquí en el laboratorio. Un tercer proyecto denominado Startup Collab es un proyecto que desarrollamos con la Escuela de Emprendimiento. Justamente aquí lo que integramos fue diferentes modalidades en diferentes escenarios. Aquí, si se dan cuenta, los estudiantes están trabajando en un espacio colaborativo y están conectados con el dispositivo de rastreo fisiológico y nosotros lo que hicimos fue analizar ese trabajo colaborativo, como les comentaba, a través de los sensores de audio que nos permitieron reconocer cómo se estaba desarrollando esa interacción. Un cuarto proyecto denominado Chemical Plant, en donde utilizamos tecnología VR y la integramos justamente a los espacios de clase y los estudiantes lo que hicieron fue analizar riesgos de plantas químicas en espacios simulados. Y un último proyecto que se desarrolló Thinking Future Labs, en donde analizamos una variable muy específica que es ahora transversal para las diferentes disciplinas del Tecnológico de Monterrey, que es la disciplina de pensamiento anticipatorio, y lo que integramos también justamente fue espacios VR, en donde los estudiantes podían aterrizar esos escenarios a futuro de una manera muy puntual. Entonces, muy interesante este ejercicio porque todos los proyectos de igual manera resultaron en papers, resultados académicos, y este año justamente vamos a también a tener la presentación de esos resultados en diferentes eventos internacionales, como parte, les digo, del ese know-how que ustedes se pueden llevar en el desarrollo de estos proyectos. Bien, hablando puntualmente de la convocatoria de este año, como les digo, hemos ajustado y afinado algunos de los requerimientos en pro de desarrollar mejores proyectos y mejores resultados todavía con lo que podemos plantear. Una de esas actualizaciones es justamente la integración del equipo del Research Lab de los investigadores de dos diferentes grupos de investigación, uno denominado R4C y el otro denominado Soy STEAM. Son docentes investigadores de la planta del Research Lab, como les digo, del Instituto para el Futuro de la Educación, y lo que nosotros buscamos es que trabajen colaborativamente con docentes del Campus Monterrey para desarrollar grupos multi e interdisciplinarios que permitan y fomenten la innovación educativa en las unidades de formación que ustedes lideran. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Justamente que podamos integrar esas diferentes perspectivas para poder tener un análisis muchísimo más puntual de los indicadores que ustedes quieran evaluar como parte del impacto de su metodología. ¿Qué pasa una vez los proyectos son aceptados? Y perdónenme que me pase ahí un poquito ya directamente a la convocatoria. Aquí de igual manera nos acompaña Mónica Medellín, representante también del equipo de Novus, quien nos va a contar ahorita un poquito al detalle de la plataforma, pero yo les voy a contar justo qué pasa cuando ya son evaluados los proyectos, ya el comité evaluador nos dice vámonos con estas propuestas que se ve que son como las más innovadoras. Vamos a justo desarrollar o analizar esa base de la propuesta. Son tres fases que nosotros vamos a desarrollar en conjunto con ustedes para que se pueda implementar el proyecto. Entonces, como les digo, la propuesta es evaluada y en esa fase de diseño lo que hacemos es el equipo de Living Lab, que fungiríamos como una figura de co-investigadores de la mano del equipo que plantee la propuesta para poder aterrizar esas necesidades experienciales que ustedes necesiten aplicar en su unidad de formación. Una vez ya definimos los objetivos del análisis multimodal que ustedes quieran integrar, validamos los requerimientos tecnológicos y hacemos una creación del protocolo experimental cubriendo con todos los requerimientos éticos de la investigación que se requiere. Entonces, en este orden de ideas vamos a plantear el protocolo que le vamos a compartir a los estudiantes para que ellos sepan cómo se van a desarrollar las tomas de datos,
la firma del consentimiento informado y, como les digo, todos esos requerimientos éticos que necesitamos. Posteriormente pasamos a la fase de implementación, en donde iniciamos con el despliegue. Vamos a sentarnos justo con el equipo docente a indagar cuáles son las necesidades que vamos a cubrir y cómo lo vamos a hacer en términos logísticos en la toma de datos que vayamos a desarrollar. Y una vez ya entrado ese momento justo del espacio de toma de datos aquí en el salón o en lo que refiere al laboratorio con su grupo estudiantil, vamos a hacer la captura de datos multimodales. Aquí también de igual manera tenemos programada una sesión de capacitación con ustedes los docentes que tienen sus propuestas aceptadas para que conozcan cómo los requerimientos técnicos se van a aterrizar y cómo todos en conjunto vamos a desarrollar justamente esa captura de datos para minimizar los riesgos de pérdida de datos y tener unos datos de mejor calidad, justamente. Posterior a ello, vamos a integrar las bases de datos, a construir los modelos de inteligencia artificial si es que quieren analizar una variable que no tengamos contemplada en los modelos ya preentrenados que les estamos ofreciendo en la convocatoria. Por último, una evaluación del desempeño, comunicación de hallazgos, que eso es parte de la retroalimentación que nosotros como equipo de co-investigadores del Living Lab les vamos a compartir. Y no sin antes cerrar el ejercicio con una retroalimentación procesable a la práctica docente que ustedes vayan a desarrollar, porque esa es parte de las lecciones aprendidas que tenemos. Todo lo que estamos desarrollando finalmente es en pro, no solo de los estudiantes para retroalimentar su práctica de aprendizaje, sino también la práctica de enseñanza, que también es muy valioso contar con este tipo de información para dar esa retroalimentación procesable. Entonces, hasta aquí era lo que tenía como pendiente compartirles. Respecto a las generalidades de la convocatoria, ustedes se van a dar cuenta de igual manera que nosotros aquí en los recursos disponibles que les estamos ofreciendo son 4 fases, por decirlo de alguna manera, en esa forma de la representación de los recursos. El primero o la primera corresponde a la infraestructura y herramientas para el desarrollo de las dinámicas de aprendizaje. Son todas esas tecnologías que tenemos disponibles aquí en el laboratorio. Si quieren, lo que les digo, implementar VR, tenemos los MetaQuest o los Apple Vision Pro, de igual manera esta lista ustedes las tienen ahí disponible en la convocatoria, y los mobiliarios de igual manera que son relevantes para el ejercicio que ustedes vayan a desarrollar. Dispositivos y sensores para el análisis multimodal, hablando justamente de estas características de MMLA que ya les acabo de comentar, ahí se alinean casi cada una con esas modalidades, estas tecnologías, y de igual manera importante contarles que contamos con recursos tecnológicos de proveedores y de aliados que tenemos aquí en el Experiential Classroom. Uno de ellos es la maleta didáctica portátil para el estudio de energías renovables que otorga Algetec, y esto es para la simulación de generación y consumo energético en contextos educativos, y una que hemos integrado últimamente que es el acceso a simulación de alta fidelidad clínica para entrenamiento en POCUS en realidad virtual, que justamente está ofertada para aquellos docentes de la Escuela de Salud. El tercero que estábamos comentando y que les hablaba un poco ahorita es los modelos preentrenados de análisis multimodal, que estos son modelos preentrenados que nosotros ya tenemos y que nos facilitarían justamente las variables de análisis que ustedes quieran integrar. Tenemos concentración, estado de alerta, fatiga mental, estrés, ansiedad, integrando señales biométricas y señales neurofisiológicas, pero si quisieran indagar variables muy puntuales, por ejemplo, en los escenarios de VR, contamos con modelos preentrenados en análisis de inmersividad visual y auditiva, corporeidad y cibermareo en estos entornos que les comento de VR. Y un último, que es la autoevaluación de la práctica docente con el apoyo de inteligencia artificial. Y aquí lo que capturamos o las señales que se integran son audio y video de las sesiones de clase que ustedes vayan a desarrollar. Y por último, y como les digo, no menos importante, de hecho creo que esto es de las más importantes que nos da mucho gusto compartir, es el capital humano para el acompañamiento del desarrollo de los proyectos. Entendido, como les digo, somos dos equipos que los vamos a apoyar justamente en ese desarrollo. El equipo de Living Lab, a quien represento, trabajando en la planeación, diseño y ejecución experimental, y que fungimos una figura de co-investigadores, y el equipo de IFENOUS, que nos acompaña en todo el desarrollo del protocolo experimental y que funge una figura de asesoría en la investigación aplicada del proyecto que vayamos a desarrollar durante este semestre. Entonces, justo estos detalles, como les digo, están en la página de la convocatoria,
y en la plataforma Novus, donde ustedes pueden aplicar su proyecto. Entonces, lo que quería compartirles justamente se resume, y perdón que me fui un poco rápido porque quería darle de igual manera la palabra a Mónica para que nos cuente en la plataforma Novus cómo ustedes van a poder encontrar todos estos recursos y cuáles son las características y las particularidades de la información que esta misma plataforma les solicita para que ustedes hagan su postulación. Entonces, me va a permitir darle paso a Mónica y de igual manera cualquier duda, pregunta, al finalizar la sesión, el micrófono será de ustedes para que nos cuenten qué perspectivas tienen, qué dudas y qué interrogantes nosotros les podemos atender. ¿Vale? Muchísimas gracias. Moni, somos todos tuyos. ¿Cómo estás, Moni? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Todo bien por acá? Espero que ustedes también estén muy bien. Yo más que nada vengo a explicarles todo el proceso de cómo es la postulación, como les comentó Ale, y pues también lo que implica llevar el proyecto dentro de la plataforma. Entonces, si me permiten, voy a comenzar a compartir pantalla. Mm, Ahí están viendo mi pantalla. Está cargando, Moni. Danos unos segundos. Súper, ya te vemos. Primero que nada, tienen que ingresar a la plataforma comúnmente conocida como Registro I, pero que es también la que utilizamos para llevar todos los proyectos Novus, ya sea de convocatorias tradicionales o convocatorias rápidas, y su dirección es innovation.tech.mx. Y así nada más, o sea, no lleva / revisor admin que probablemente escuchen después. Para postular aquí, es solamente esa dirección. Dan clic en iniciar sesión. Yo recomiendo que le den la opción de credenciales institucionales. Los va a llevar automáticamente a MITEC, entonces ya solamente entran con su contraseña de MITEC y les va a desplegar una página más o menos como la que actualmente ven ustedes en pantalla. Se van acá los procesos abiertos y esta es la convocatoria que nos tiene aquí, IFE Learning Lab 2026. Dan clic en entrar y aquí les va a aparecer todo el formulario de postulación de la convocatoria. En esta primera página, que es meramente informativa, van a ver la misma información que ya nos enseñó Ale, que está en la página de Living Lab, en su sitio web. Pero si la quieren revisar, aquí la pueden ver, para después darle en participa. Y ya ahora aquí en responsable y equipo de trabajo pueden ustedes empezar a llenar su formulario de postulación. Lo importante es que primero seleccionen su campus bajo el cual va a quedar registrada la innovación, la escuela también, en qué nivel académico de implementación puede ser. Muchos profesores preguntan, ay, ¿es que solamente se puede uno? No, esta es una pregunta multiselect, entonces se pueden seleccionar más de un nivel de implementación. Y aquí van llenando todo lo que se les pide, información de los puntos a impactar, el equipo de trabajo, las colaboraciones, si buscan tener participantes de alguna otra institución diferente al TEC. Y es importante que guarden su progreso cada vez que cambian de sección de estas que tenemos aquí a la izquierda. En el caso de esta convocatoria en específico tenemos 3 líneas temáticas. La primera es captura y análisis de datos multimodales, metodologías pedagógicas innovadoras es la segunda. Y finalmente tenemos engagement y personalización del aprendizaje. Ya ustedes aquí deben de seleccionar cuál de las 3 es la que mejor se acopla al proyecto que ustedes tienen en mente. Y aquí les vamos a pedir más información sobre su proyecto. Igual acá en medición del impacto. Luego les pedimos un calendario de trabajo, al menos como propuesta. Finalmente tenemos unos compromisos que ustedes solamente deben seleccionar esta casilla de acuerdo, porque si no, no los va a dejar avanzar. Entonces, pues no es opcional no atender estos compromisos. Y ya que ustedes terminen de llenar este formulario, digo, aquí no se me muestra a mí porque es una demostración y no llene cada uno de los campos, pero se les va a habilitar el botón de enviar. 2 cosas importantes. Esta
postulación, ustedes no la tienen que llenar en una sola sentada, sino que pueden avanzar un poquito, darle aquí en guardar y se les queda guardada en su página principal de esta plataforma de innovation.tech para que ustedes después puedan seguirle. Nada más si recordemos que la fecha límite es el 27 de febrero a las 11:59 de la noche. Antes de eso, ustedes pueden guardar y reanudar todas las veces que quieran. Y segundo, también pueden llenar este formulario de postulación, no ustedes solos, sino con colegas. Entonces, para esto, nada más le tienen que dar clic a este botón de colaborar, meten el correo de su compañero o compañera de equipo, le dan el permiso de edición de preferencia, pero también puede ser de solo ver para que estén informados de lo que ustedes mandaron. Y ya le dan clic a invitar y a esa persona le llega un correo electrónico para que pues ingrese a la postulación. Nada más que eso sí, la plataforma no permite que estén dos personas editando al mismo tiempo, es más bien que ustedes se pongan de acuerdo de yo entro de tal hora a tal hora, guardo y luego ya la siguiente persona ve el formulario con esos cambios que ustedes hicieron y ya. Entonces, vaya, no es en simultáneo como en Google Drive, ¿no? Y pues eso es básicamente lo de la postulación. Es importante decir también que esta plataforma de innovation.tech no la utilizamos solo para la postulación, sino que la utilizamos durante todo el proceso del proyecto. Precisamente es a través de esta plataforma en la que se revisan y seleccionan sus postulaciones de acuerdo con los lineamientos que ya les comentó Alejandra. Y después de que los proyectos sean seleccionados, es también aquí mismo donde se sube su protocolo experimental, que como ya les adelantó Ale también, es contemplar de manera más específica de entrada cuáles son las variables que se van a medir, cuál es el instrumento de medición que se va a utilizar para esas variables, y pues tomando en cuenta que muchos de los proyectos que resulten seleccionados de acá lidian con la privacidad de los estudiantes, pues hay que conseguir un consentimiento informado para darles a llenar por los datos que ellos nos están cediendo. También en el protocolo experimental deben ustedes subir un formato de consentimiento informado para que a partir de ese se lo den a sus estudiantes una vez que empiecen la implementación. La tercera etapa que manejamos dentro de esta misma plataforma para los proyectos es la del reporte de cierre, e igual, ustedes la mandan, es más o menos un formulario de este tipo, lo mismo el protocolo experimental, y ya acá nos encargamos de que evaluadores y evaluadoras les den su calificación que ellos determinen. Y pues es eso, básicamente. No sé si hay alguna duda sobre lo que yo expliqué. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues yo creo que continuamos con preguntas y respuestas, ¿sale? Por si Genial, surgen Moni. algunas. Mil gracias, claro que sí. De hecho, también me da mucho gusto ver aquí a la maestra Blanca Emilia, quien nos apoyó de igual manera con ejercicios el semestre pasado y que nos mostró su interés en participar. Entonces, no sé, maestra Blanca, o de igual manera quien esté aquí conectados, si tienen todo claro, alguna duda. Y sí, mientras salen las preguntas, también me parece muy valioso. Permítanme, les voy a compartir pantalla porque abonado a lo que les hemos contado, en lo que corresponde particularmente a la convocatoria, ¿se ve la pantalla? Sí. Ah, gracias. Súper. Miren, aquí les voy a contar nada más que como parte de la información que nosotros les vamos a compartir, las bases de datos que se van a generar con el uso de los diferentes sensores o dispositivos nos permite generar a nosotros bases de datos que son la raíz justamente de lo que podamos proyectar a un futuro como publicaciones científicas. Entendiendo ese nivel de información que vamos a publicar, lo que nosotros tenemos como compromiso de igual manera es entregarles a ustedes una base de datos que está compilada en el repositorio de datos institucional, que en este caso es el Data Hub. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hicimos en la convocatoria pasada, es una base de datos, si se dan cuenta, está indexado con el código S que refiere al Experiential Classroom. En este orden de ideas para esta segunda convocatoria será Learning Lab, entonces empezará LL, el código interno, y aquí si se dan cuenta es la descripción de esa base de datos generada. Esta fue una base de datos
con información neurológica y fisiológica en clases de pensamiento estratégico. Entonces, si se dan cuenta, aquí la coautoría refiere justamente a la docente líder del equipo de estudiantes, el ingeniero Sergio Torres, y quien les habla. Como parte de ese equipo desarrollador justamente de la base de datos y nuestros estudiantes de apoyo al semillero de investigación que trabajan con nosotros aquí en el Learning Lab, que de igual manera su aporte es demasiado valioso para toda esta información que estamos recopilando. Entonces, les otorgamos su coautoría justamente por ese trabajo colaborativo que desarrollan con nosotros, muy valioso, y que se indexa justamente con el código y el nombre de la base de datos y tiene su DOI específico para publicación. Entonces, como les digo, muchas veces en las revistas o eventos que vamos a publicar nos solicitan, por un lado, el protocolo ético, que lo vamos a cubrir justamente con la parte del protocolo experimental de Novus, y la base de datos indexada o cargada en un repositorio institucional, que como les digo ya es el producto tangible que nosotros tenemos. Que es importante que ustedes sepan que toda la información que nosotros recopilamos de los estudiantes es completamente anonimizada, cubriendo los requerimientos de aviso de privacidad que nos pide el Tecnológico de Monterrey. Entonces, si aquí ustedes van a ver alguna información compilada, son los dictionary, que son las especificaciones de la base de datos, y justamente en la parte final se van a dar cuenta que lo que está cargado como datasets son teasers. Entonces, las personas o investigadores que quieran conocer mucho más al detalle de la práctica que se desarrolló en conjunto con ustedes, tienen que solicitar la base completa al Data Hub para tener esa autorización de acceso. Como les digo, toda la información es completamente anonimizada, y quienes sean los responsables de saber que el estudiante de matrícula A00 tal corresponde al ID número tal que está compilado aquí en esta base de datos, somos nosotros como coinvestigadores del proyecto y ustedes como docentes. De resto, nadie más tiene acceso a la información tan al detalle de las respuestas fisiológicas y neurológicas de los estudiantes. Y si se dan cuenta, también es un gusto poderles compartir que este tipo de información tiene un impacto justamente en la comunidad académica. Esta fue nuestra primera base de datos que cargamos, nos lleva 6 meses en el repositorio y ya tiene 332 descargas de esos investigadores que han querido conocer al detalle las prácticas educativas que se han desarrollado aquí desde el Learning Lab. Entonces, justamente esto es como parte de los productos que van a salir, contemplando que si bien la convocatoria no les pide una publicación para cerrar el protocolo, es un reporte de resultados que justamente funge como base de esas publicaciones indexadas que vamos a buscar más adelante y que con el mayor de los gustos los podemos apoyar. Nada más aquí también para contarles un poquito al detalle respecto a esas publicaciones de resultados. Aquí están los requisitos y la información que ya les compartimos. Aquí nada más es importante contarles a ustedes también sobre los lineamientos, sobre la difusión de estos resultados, y tenemos 2 vías justamente de esa difusión. Siempre y cuando nosotros como equipo Living Lab o Novus no participen en el análisis, es decir, ustedes nos dicen como docentes, yo cuento con la capacidad para poder analizar esa base de datos que nosotros les compartimos, entonces con el mayor de los gustos nosotros hacemos entrega justamente de la base de datos completa y ustedes ya se llevan la información para analizarla de acuerdo a los criterios que ustedes tengan definidos internamente su equipo docente, ¿no? Entonces, esa es una de de los lineamientos de publicación, como les digo, donde nosotros no participemos en ese análisis. Y el segundo camino justamente es donde ustedes nos digan, ok, vamos a recopilar los datos, pero necesito su apoyo justamente para aplicar los modelos preentrenados que ya tienen o para calcular alguna variable adicional que quisiéramos nosotros indagar del comportamiento o de la experiencia del estudiante en su escenario. Entonces, como les digo ahí, si el equipo Novus o el equipo de Living la participa justamente en ese análisis, también de igual manera tenemos la declaración de los acknowledgement en cualquier tipo de material que ustedes vayan a publicar, dependiendo del camino justamente que quieran tomar y decidir de cómo podemos nosotros apoyarlos o hasta qué nivel de apoyo van a requerir, ¿no? Básicamente. Entonces, como les digo, esta es la información general que les queríamos compartir a ustedes en esta sesión. De igual manera están por ahí otros usuarios del laboratorio, si ustedes se dan cuenta, les estamos mostrando los kits de dispositivos que nosotros tenemos, les definimos de igual manera para esta convocatoria que los equipos de estudiantes que vayan a venir a participar de las tomas de datos sean no mayor a 15 estudiantes, entendiendo que con ese número la capacidad instalada que nosotros tenemos nos va a llevar a un nivel de calidad de datos muchísimo más alta, ¿sí? Entonces, como les digo, ahí les estamos presentando
esos kits de dispositivos. De igual manera, el ingeniero Sergio Torres, también parte aquí del equipo del Living Lab, les está proyectando un dashboard que nos está mostrando en tiempo real estos modelos preentrenados que ya les había comentado y que justamente nos pueden identificar cuáles son esas variables y cómo están las variables de estrés, de fatiga mental y demás en el grupo de estudiantes que vayamos a seleccionar, y es parte de los desarrollos tecnológicos que les vamos a ofrecer a ustedes siempre y cuando ya podamos tener el honor de participar y colaborar en este próximo semestre en el proyecto que ustedes planteen. Entonces, me gustaría de igual manera darle la palabra a algún docente ya con estas características de información que les compartimos. Si tienen alguna duda respecto al trabajo también con el Research Lab, escríbanos. Si no saben con quién pueden participar, nosotros ya tenemos unos perfiles preestablecidos que ya los investigadores del Research Lab nos dijeron, oigan, yo quiero participar, nada más que pues en mi área disciplinar, ¿no? Claramente, y eso es también parte del match que nosotros vamos a hacer de la necesidad que ustedes tienen en su proyecto, de qué es lo que quieren hacer, con un perfil de investigador que justamente abone a esa perspectiva de trabajo que ustedes quieren desarrollar, ¿no? Por si había la duda de cómo trabajar justo con el Research Lab y no saben con quién, escríbanos. Estamos a un mensajito a distancia de poder conectarlos con alguien que les pueda aportar de mejor manera a su proyecto, ¿vale? Eso ahí también como parte de compartirles los detalles del equipo del Research Lab. No sé, cuéntenos, el micrófono es de ustedes. ¿Alguna otra duda o algún comentario que quieran compartirnos? Aquí estamos disponibles para escucharlos. Bueno, creo que nos fue bien, todo muy claro. No sé, Doc Morán, ¿nos quieres compartir también algún comentario adicional para que los docentes se lleven todavía más información de esta sesión, Doc? Sí, muchas gracias, Ale. Claro que sí. Yo lo que les recomiendo es que cuando piensen en Learning Lab o en Experiential Classroom, no piensen en un aula equipada, o sea, más bien piensen en un laboratorio de analítica del aprendizaje. Entonces, como tal, sus propuestas van a ser proyectos de investigación experimentales. Entonces, claro, todo lo que explica Ale es muy valioso. Los proyectos no es como un plug and play, podríamos imaginarnos, sino que parten de una necesidad experiencial, que es justamente lo que ustedes van a hacer en su propuesta, decir, yo tengo esta necesidad experiencial, quisiera alcanzar estos objetivos y creo que lo puedo lograr a través de estos sensores para estudiar esta variable. Y eso no estaría puesto en piedra, sino que eventualmente sería, ahora sí, sentarse a diseñar el experimento, sentarse a decir, ok, lo que tú quieres medir, ya lo podemos medir a través de modelos que tenemos preentrenados. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué sensores necesito? Ah, bueno, solo necesitas una combinación de un eje portátil con un brazalete inteligente. Ah, ok, bueno, vamos a proceder ahora sí ya a crear el protocolo experimental. Otro escenario, que también lo comentó Ale brevemente, es cuando alguien diga, yo quiero medir algo, pero no es precisamente lo que ustedes ya tienen en modelos preentrenados. Entonces, en ese caso, también son súper interesantes esos proyectos porque son más complejos, pero el resultado va a ser diferente. Porque ahí sería, yo quiero medir, y voy a decir un ejemplo muy burdo, yo quiero medir el aburrimiento en diferentes etapas de una dinámica de aprendizaje. Ok, pero el aburrimiento, ¿cómo lo medimos? Ah, bueno, pues entonces habríamos echarse un clavado a la literatura para ver a través de qué instrumentos anteriormente se ha tratado de analizar el aburrimiento, y entonces en base a esos instrumentos adaptar para construir un instrumento especial que se aplicaría en las sesiones de captura de datos para eventualmente esos datos fusionarlos con ese instrumento y tratar de crear un modelo que prediga esa variable, ¿no? Ese es un caso, digo, ahí es donde se desarrolla un nuevo modelo de inteligencia artificial, pero también, o sea, es una propuesta muy válida. Y las otras más bien es, yo tengo toda una dinámica que creo que es innovadora, que puede ser o no mediada por tecnología, en donde yo quiero medir esos atributos que ustedes ya tienen, como la concentración, el estrés, la fatiga mental, etcétera. O traigo una dinámica que sucede en un espacio inmersivo. Ah, bueno, ahí tenemos otros modelos que se pueden utilizar, que a lo mejor analizan la corporeidad que siente el usuario, cómo está su percepción temporal, y la dinámica que está viviendo es inmersiva visualmente o inmersiva auditivamente, etcétera. Entonces, llévense eso en mente para que surjan esas ideas, ¿no? No tienen que saber todo lo que quieren, cómo lo van a desarrollar, pero sí pueden darse muy buenas ideas de lo que pudieran proponer. Entonces, mi invitación es a esto, que sean sumamente creativos y creativas y traigan tanto la dinámica más innovadora que se les ocurra, como les digo, puede ser mediado o no por tecnología, puede ser con tablets, puede ser con visores, puede ser con pintarrones, puede ser
El año pasado tuvimos una actividad que era una lotería, que estaban los estudiantes aprendiendo a través de un juego de lotería, y aún así podemos recolectar datos, ¿no? Y pudiera haber un escenario que a lo mejor no es que yo voy a hacer grupos de enfoque y conversatorios, bueno, pues como quiera, ahí podemos analizar un chorro de cosas, bien lo mencionó Ale, se puede analizar audio, se puede analizar biomarcadores fisiológicos, etcétera. Entonces, nada más eso. Y como quiera, o sea, si desde su etapa de postulación, muy recomendable que ya estén en comunicación con algún investigador o investigadora del Research Lab para que ellos mismos también les ayuden a complementar o fortalecer esa propuesta que nos vayan a enviar. Creo que es más que nada eso, ¿vale? Y nada, pues que aquí va a estar el equipo del Living Lab también ofreciéndoles acompañamiento. Es un equipo de investigación multidisciplinario, entonces también en el equipo tenemos expertos en competencias digitales, en pedagogía y andragogía, en metodologías de la investigación, en experimentación y finalmente pues en la tecnología como tal, ¿no? En algoritmos, en análisis de datos, etcétera. Gracias. Gracias, Doc, por tus comentarios también muy valiosos para que los docentes sepan cómo está ese panorama de planteamiento del proyecto. Bien lo menciona el Doc, no está escrito en piedra y finalmente investigar es eso, no es ir puliendo paso a paso la mejor manera metodológica de poder llegar a los resultados que ustedes quieren. Entonces, nuevamente agradecerles el espacio. Pensé que nos íbamos a llevar más tiempo, pero qué bueno, la importancia de este espacio justo era que ustedes conocieran los detalles, que nos conocieran a nosotros como equipo, que acompañan este proceso de coinvestigación, al equipo también de Novus y próximamente al equipo del Research Lab de acuerdo a los intereses que ustedes tienen. De igual manera me da mucho gusto ver aquí en este espacio a las diferentes escuelas, nosotros encantadísimos de que vengan, de que hagamos práctica, de que hagamos innovación educativa y que aportemos justamente a este proceso de ciencias educativas en las que estamos. Entonces, no sé si ya por último hay alguna otra duda. Gracias también por sus reacciones. Qué bueno que reconocieron el valor justamente de este espacio que queríamos brindarles a ustedes y que cualquier tema, cualquier duda o inquietud, error en plataforma, no sabemos, lo que pueda surgir de aquí en adelante al 27 de febrero, cuéntenos por favor, estamos ahí pendientes de sus dudas. Y por último también, después del 27 vamos a tomarnos 2 semanas de evaluación, de igual manera con los pares expertos que les habíamos comentado, entonces será un gusto también compartir los resultados de la convocatoria para vernos en marzo, para iniciar los proyectos, para abonar justamente esta práctica docente que ustedes están desarrollando, que esto abone a las categorizaciones que ustedes también buscan como docentes. Entonces aquí lo que les digo es un trabajo colaborativo en pro y beneficio de todos los grupos que estamos integrando este espacio. Entonces, muchísimas gracias, no me queda más por comentarles. Y nada, nos veríamos próximamente comentándoles la información y los resultados de la convocatoria. A ustedes muchísimas gracias por su participación y también de igual manera les vamos a hacer llegar este enlace por si les parece conveniente reenviarlo a alguna otra persona que no pudo participar del espacio asincrónico, ¿vale? Muchísimas gracias, maestros, docentes y maestras de los diferentes campus. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho, que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Que estén muy bien, bonita tarde. Gracias, Claudia, igualmente.